Presidente, o sea, así no se puede hablar. Creen una comisión, porque acá no se puede hablar. Un minuto no puede decir lo que hay que decir en el Parlamento. Entonces, si es así, mejor creen 30 comisiones más, presidente. Van a faltar comisiones para hablar en este Parlamento. Bien, el congresista Mauricio Mulder. Congresista Mauricio Mulder. Presidente, si usted no calibra el peso político de esta moción y la trata como si fuera cualquiera de esas mociones baladí que vemos en el Parlamento, es obvio pues que una visión reglamentarista no permite mejorar las cosas. Hay que darle el tiempo suficiente a los parlamentarios porque puedan presentar su punto de vista en este momento político de una moción tan política como la que se está presentando. Es una moción que además se presenta, que busca el diálogo en medio de la guerra. Porque lo que hay en este momento en el país es una guerra de todos contra todos. Y es una guerra que cada vez va atizándose más y que va llegando a niveles de violencia verbal que están pasando a violencia física y a amenazas específicas. Y entonces, presidente, si los parlamentarios en medio de este fragor no hacemos un esfuerzo por encontrar un punto de encuentro, entonces ya esta guerra seguirá y la política será la guerra y no será la construcción de la paz. El congresista García Belaúnde tiene razón en el sentido de que aquí se hacen las cosas hablando. El problema es que la Junta de Portavoces solamente actúa por... Para que continúe. El problema es que es por mandato específico de una agenda coyuntural y con convocatoria del presidente. Entonces cumple una función específica de resolver problemas de trámite. El Consejo Directivo lo mismo. No hay una comisión en la que se puedan tratar temas sin que sean dictámenes, sin que sean proyectos de ley, en donde se puedan tratar temas de carácter general, presidente. No la hay. Y entonces creo que sí es importante que una comisión que ni siquiera va a dictaminar, va a hacer algunas recomendaciones y en la que sus miembros lo que van a hacer es responsabilizarse con sus bancadas para que esas recomendaciones progresen. Yo saludo, presidente, que se haga esta propuesta y que haya uno por bancada, porque ese sí es un avance. En lo que acabamos de aprobar hoy en la mañana, se ha creado una comisión de 9 miembros para el tema del Tribunal Constitucional y la mayoría parlamentaria tiene 2. Es un buen avance, pues, porque están renunciando a una mayoría proporcional. Y si acá se está proponiendo que sea uno por bancada, igual, pues entonces yo creo que esas son circunstancias que debe merecer de parte nuestra Termine con esto. La posibilidad de sentarnos en una mesa con los representantes de las demás bancadas y empezar a abordar mecanismos de solución de fondo, presidente, porque es nuestra responsabilidad, sin duda alguna, encontrar la ruta del fortalecimiento democrático mediante el diálogo democrático y no también dejarnos arrastrar por la guerra política que puede haber en nuestro país. En ese sentido, presidente, nuestra bancada está a favor de esta propuesta y creemos que con la mejor de las buenas fes vamos a poder construir un punto de encuentro. Gracias. Colegas congresistas, les propongo algo, porque estamos más en el tema de debate y recién estábamos en la parte para oponerse a esta moción. Pero entonces, si bien es cierto está pendiente el congresista Tubino y Flores para opinar al respecto, pero yo les sugeriría que pasemos ya a consultar la admisión a debate de la moción, para lo cual se requiere el voto a favor de la mayoría de congresistas hábiles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 del reglamento del Congreso. El número de congresistas hábiles para la presente sesión es 105 y la mayoría es 53. Para la admisión a debate, o sea, no, salvo que quiera oponerse, congresista. A ver, entonces... A ver, colega congresista, ¿sabe que entonces debería haber solamente uno por bancada a partir del momento? Ya han hablado varios colegas congresistas, pero ya que pide el colega congresista Ceballos para que tome uso de la palabra para oponerse a esta moción. 1 minuto. Señor presidente, yo no sé entonces para qué existe un presidente acá del Congreso, para qué existe la Junta de Portavoces, para qué existe un consejo directivo. ¿No? Si las bancadas quieren reunirse y ponerse de acuerdo, lo pueden hacer si consideran que hay una agenda que conversar, pero una moción para conformar acá un órgano especial para que conversen cada una de las bancadas. Estamos en el Congreso, para eso hay una organización del Congreso para que podamos intercambiar entre las distintas bancadas.
¿no? Entonces, eso no va a promover más diálogo que lo que la estructura del Congreso señala. Lo que pasa es que acá lo que necesitamos es, dentro de la estructura del Congreso, que exista la voluntad para establecer una agenda que realmente sea fructífera para el país y para que este Congreso avance. Yo, la verdad, desde mi bancada no le encontramos sentido a trabajar una moción más que crear un paralelismo a la propia estructura que tiene este Congreso de la República. Gracias. El congresista Clemente Flores quiere hacer uso para oponerse a esta moción. Ok, entonces se va a consultar la admisión a debate de la moción, para lo cual se requiere el voto a favor de la mayoría de congresistas hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 del reglamento del Congreso. El número de congresistas hábiles para la presente sesión es 107. La mayoría es 54. Marcar asistencia para proceder a votar. Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Se ha registrado su asistencia de 86 congresistas presentes. Al voto. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación.
Votación cerrada. Han votado a favor 68, en contra 16, abstenciones 0. Más Velázquez. Velázquez, verde. Letona, Vilcatoma, verde. Mantilla, verde. Clayton, verde. Miyashiro, verde. Monterola, verde. Han votado a favor 73, en contra 16, abstenciones 0. La moción ha sido admitida a debate. En debate la moción. Seguimos acá en la lista. Tiene la palabra el congresista Tubino. 5, ¿no? 5, ¿no? Muchas gracias, Por 3 señor minutos. presidente. Un saludo a los colegas. Señor presidente, este planteamiento con respecto a esta comisión, señor presidente, especial multipartidaria para proponer o impulsar el diálogo, es positiva, señor presidente. Y es positiva, ¿por qué? Porque nos va a permitir justamente en los 2 años y medio, por ejemplo, que quedan ahora en el gobierno actual, llegar a generar consenso, señor presidente, sobre todo en temas importantes que afligen al país, en temas importantes que hoy están siendo clamados y reclamados por la población peruana, señor presidente, a este Congreso. Entonces, lógicamente, seguir como estamos actuando en este momento, en forma a veces descoordinada, lógicamente que no se logra los mejores alcances. Acá tenemos que dar pasos para avanzar hacia la lucha contra la pobreza, que es el gran problema que tenemos en el Perú. ¿Acaso está bien, señor presidente, que hoy día, por ejemplo, la economía peruana no crece como debía de crecer? Deberíamos estar mínimo al 5% de crecimiento para avanzar en la lucha contra la pobreza. Pero si no logramos consensos, si seguimos actuando en base a iniciativas que se presentan, que algunas son muy buenas, en fin, otras no tanto, pero no están enrumbadas, por ejemplo, a un tema macro, actuemos para impulsar la economía peruana. Entonces, ¿qué tenemos que hacer entre todas las bancadas acá? ¿Qué tiene que proponer, por ejemplo, el gobierno para salir adelante en un tema crucial como ese? Hay otros temas, señor presidente. Por ejemplo, el BRAE. ¿Hasta cuándo vamos a seguir en el BRAE con nuestras Fuerzas Armadas, Policía Nacional desplegadas ahí, con falta de decisiones? Con falta de decisiones que, lógicamente, en un consenso multipartidario, en un consenso con el gobierno que tiene que tomar decisiones, que no las toma con relación a ese tema, entonces, lógicamente, vamos a poder seguramente avanzar en proyectos, y no solamente proyectos, en decisiones. Por otro lado, tenemos también otro tema, señor presidente. Tenemos el tema de nuestras fronteras. Nuestras fronteras, señor presidente, son una coladera. Y entonces, un tema macro como nuestras fronteras, con una ley por acá, otra ley aislada por allá, vamos a solucionar el problema que tenemos hoy, que es un drama, la frontera del Perú. La frontera del Perú parece que fuera un país del quinto mundo, no un país en mediano desarrollo. Entonces, al final, eso es lo que tenemos hoy día. Por ejemplo, hoy día un maestro, un médico, un muchacho de Serún va a trabajar a nuestras fronteras. Para poner un ejemplo,
se va a Tacna, recibe un adicional de lo que corresponde si estuviera trabajando en Lima. Ok, pero ese mismo joven va, por ejemplo, a Purús, va a Huepí, recibe igual. ¿Acaso las fronteras del Perú son iguales como son en Europa? Por ejemplo, si me voy a una frontera entre Francia y Alemania, todo es parejo, señor presidente. Pero acá todo es disparejo. Pero no hemos conversado sobre el tema. Entonces, no hay fronteras vivas en el Perú, no hay ninguna política de fronteras vivas. Ahora, cuando hubo justamente este escape del señor magistrado que salió fugando, al final podía haber salido por cualquier sitio, no tenía que haber ido por Tumbes, podía haber salido por todas nuestras fronteras, que son una coladera. Entonces, ese es un tema, por ejemplo, que es importante. ¿Y qué? ¿Eso va a solucionarse con un proyecto de ley que presente mañana, señor presidente? No. ¿Se va a presentar con otro proyecto de ley aislado por ahí? Tampoco. Entonces tenemos que buscar consensos. Y eso es lo que pide y clama la población peruana. Oiga, póngase a hacer algo positivo para todos los peruanos. Esta comisión va a ayudar para eso. Esta comisión no es una comisión dictaminadora. Esta es una comisión especial, sí, porque estamos en un momento especial. Porque tenemos que salir de esta crisis, señor presidente. Tenemos que tomar iniciativas que sean diferentes. Y entonces, esa es la propuesta. Para concluir. Esa es la propuesta. Acá nadie le quiere pisar el poncho a otro. Por eso es que al final, acá se ha dicho que acá va a haber un representante de cada bancada política. Y creemos que sí podemos llegar a consenso, sí se puede. Ayer hemos aprobado varias leyes por consenso. Yo tenía una ley importante que ha estado ahí posando un montón de tiempo, pero me dio mucho gusto que ayer se votó por consenso. Entonces, sí se puede alcanzar temas que hoy día afligen a los peruanos en consensos entre todas nuestras bancadas. Muy bien. Tiene la palabra el congresista Clemente Flores. Gracias, presidente. Mi saludo a los colegas y en especial, presidente, saludar esta iniciativa que va a permitir tender puentes de verdad entre las bancadas y poder llegar a consensos y en temas que realmente al país le interesa, presidente. Si empezamos a hacer un análisis y preguntamos a la población durante los 2 años y medio que estamos en el Congreso, ¿cuáles son los proyectos de ley que este Congreso ha aprobado y ha tenido una repercusión en la población? De hecho, vamos a salir jalados, presidente, porque cada congresista de alguna forma tiene un propio interés y presenta un proyecto de ley que probablemente no es del interés realmente de la población, presidente, en su mayoría. Por eso es fundamental esta mesa de diálogo para poder llegar a consensos y ver temas de reforma del Estado, presidente. Pero no solamente el Congreso, tiene que estar también acá, tender puentes con el Ejecutivo, porque las prioridades que pueda tener el Congreso, tiene que tener conocimiento el Ejecutivo, porque él es el que va a ejecutar, presidente. Si cuenta con los recursos, si cuenta con la disponibilidad de llevar a cabo ciertos temas que llegue a consenso esta mesa de diálogo. No podemos estar divorciados, no somos islas, presidente. Tiene que haber una articulación entre el Congreso y el Ejecutivo, porque los dos llevamos de la mano el bienestar a la población. Por eso, presidente, yo saludo esta iniciativa y creo que todos los colegas congresistas vamos a sumarnos, y es importante que cada bancada trabaje en una lista mínima de sus prioridades, y eso seguramente se va
exponer cada uno de ellos en esta mesa de diálogo y tener una lista de prioridades. Si salimos afuera a la calle y le preguntamos cuáles son las prioridades, ¿qué nos van a decir? ¿Es la seguridad ciudadana? ¿La reforma del Poder Judicial? ¿La generación de empleo? ¿El crecimiento de nuestra economía? Son temas fundamentales. Y si preguntamos a los campesinos, la planificación agraria entre esos temas. Por eso, presidente, creo que de verdad ha llegado el momento, el punto de quiebre de tender estas mesas de diálogo y realmente pensar en el bien de todos los peruanos. Gracias, presidente. Tiene la palabra la congresista Ochoa. Presidente, muchas gracias. Presidente, nadie niega que es evidentemente importante que las fuerzas políticas nos juntemos a consensuar e imaginar el futuro del país en una agenda común. Pero sí, presidente, también es importante destacar de que desde el Congreso, sería también un acto de soberbia, porque para eso existe un Ejecutivo que tiene que prever, planificar y nosotros ejercer una función de fiscalización. Pero eso no es todo, presidente. Tal vez ha llegado el momento en el que nosotros como Congreso exijamos al Ejecutivo que haga funcionar el Consejo Nacional, el acuerdo nacional. En el acuerdo nacional, presidente, hay políticas, hay metas, hay retos, existe una agenda. O sea, nosotros vamos a hacer nuestro propio acuerdo nacional. Presidente, creo que es importante, sí, respaldar una determinación del horizonte que tiene que tener el país. Y ojalá ese horizonte sea en favor de la infancia, y ojalá ese horizonte sea en favor de la educación, y ojalá ese horizonte sea en función a reducir las brechas de riego tecnificado para garantizar soberanía alimentaria y desterrar la desnutrición y la anemia en nuestro país. Pero para eso, presidente, existen rutas y caminos. Tenemos un sistema de planificación nacional y lo que hemos visto efectivamente en el marco de corrupción es que los gobiernos o los gobernantes se sueñan y de noche a la mañana generan un proyecto y gastan hasta 3, 4, 5 veces el costo que debería significar en obras poco significativas. Pero colegas, existe un acuerdo nacional, hay un marco mínimo de políticas a través del cual reconocemos que nuestros representantes, los partidos políticos, tiene cada uno de nosotros un asiento ahí. Y que la sociedad también la tiene, y que los sectores la tienen. Y que es a través de ella que se tienen que priorizar, si es que queremos señalarlo de esa forma, lo que el Ejecutivo tiene que ejercer también como función. Y entonces no deslegitimemos esta instancia que tal vez el Ejecutivo no esté haciendo funcionar. Y tal vez sí efectivamente ha llegado el momento de exigirle al presidente, al señor Vizcarra, que haga funcionar el acuerdo nacional, que convoque al acuerdo nacional y que las fuerzas políticas con las fuerzas de la sociedad civil se pongan de acuerdo de cuál es el horizonte del país. Hay un plan bicentenario, presidente. Entonces creo que efectivamente es importante ponernos de acuerdo, presidente, pero esta lógica de hacer una comisión entre nosotros parecería una soberbia de quienes estamos en el Congreso, que no hemos llegado a ser ejecutivo y que queremos empezar a hacer e implementar nuestras obritas, por señalar de una forma sarcástica, presidente. Creo que es responsabilidad del Ejecutivo y el nuestro fiscalizar y vigilar lo que ellos tienen que hacer. Muchas gracias, presidente. El congresista Apaza. Gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Estoy plenamente convencido de que mi intervención no es con el ánimo de convencer a lo que ya han acordado, pero sí decirle al país, señor presidente, de cómo es que cuando la corrupción está en peligro en el país, y esto es historia,
cuando la corrupción está en peligro, trata de fortalecerse, trata de reagruparse para tener y defender sus cuotas de poder. Esto es histórico. Y después de mucho tiempo se viene también con este plurito de hacer comisiones. Me pregunto, señor presidente, ¿el pueblo nos ha elegido para hacer comisión, subcomisión, gran comisión, o nos han elegido para representarlos, para su confianza a través de nosotros se piense en el país? No nos han elegido para comisiones y subcomisiones. Su nombre mismo dice Parlamento. Este centro es el sitio de debate, de clarificación de ideas, de confrontación de ideas, señor presidente. Por eso es de que nosotros los del Frente Amplio, y estoy seguro que también los representantes que hemos venido aquí en nombre del pueblo, no a simplemente votar, sino también aquí hemos venido y nos han elegido para pensar, para discernir. No solamente somos fichas de ajedrez que nos mueven de aquí para el otro. El país tiene que saber que si nosotros queremos gobernar en nombre del país, tenemos que exigir, señor presidente, al Ejecutivo que sus planes de gobierno se tangibilice. Las políticas de Estado deben ser presentadas ante el Parlamento, no solamente cada 28 de julio. Por eso, pues, tiene una bancada oficial, aunque ya creo que esta bancada oficial trata también de acomodarse a la soberbia, ¿no?, a la dictadura, de ahora a través de una comisión manejar el Parlamento, ya que no puede manejar la directiva como en los 2 años anteriores se ha tenido. Esto tiene que saber el país. Y si nosotros hacemos un análisis, colegas parlamentarios, por culpa de quién está el país en crisis, nos hemos preguntado, el pueblo se pregunta, por una mayoría soberbia, afrofujimorista en el Congreso, señor. Son los responsables de lo que el país está en crisis política, porque nunca han pensado, señor, en gobernar el país, sino en satisfacer inquietudes del culto a la personalidad. A eso tenemos que rectificarnos, y me alegra que hayan hecho un sentido de reflexión y traten ahora de pensar en el país, señor presidente. Por eso es que el país debe saber que si queremos solucionar los problemas, tenemos que pensar en la educación de nuestro país. Decirle al señor Vizcarra que lejos de felizmente ya se acabó la cantaleta de cerrar el Congreso o del referéndum. No sé qué más va a hacer para seguir en un 60-70% de aceptación. Continúe. Se nos vienen grandes problemas, señor, y ahí vamos a ver la capacidad de estadista. Ahí vamos a ver cómo el gobierno va a saber confrontar los serios problemas. Las políticas de Estado frente a los maestros que se van a ir a una huelga. La política de Estado respecto a salud, que no podemos solucionar el problema de los médicos y de sus trabajadores. La política de Estado, señor, de respeto irrestricto a los derechos laborales. Las políticas de Estado referente a los trabajadores jubilados que tienen 300 o 400 soles. De eso debemos de preocuparnos en vez de estar pensando en comisiones. ¿Y quién lo va a presidir la comisión? ¿Quién? Señor, háganme el favor. Lo que se quiere en este momento, señor, es reagrupar después de tu profundo fracaso de servir a intereses grupales. Pensemos en el país, pensemos en los trabajadores. Para que termine. Pensemos en los trabajadores, pensemos en los niños anémicos, pensemos en los jubilados, pensemos en los profesores, y solamente así nos reivindicaremos de la confianza
que nos han deparado a los trabajadores y la población general. Gracias, señor.